Bienvenidos una vez más a nuestro quinto programa de Habla de Frente en nuestra segunda temporada. Este es el primer programa de debate entre chavos en México. El día de hoy un programa interesantísimo, el uso de las redes sociales en las campañas electorales. Vamos a ver un poquito más de ello. Hasta el momento no existe una regulación para el uso de redes sociales en campañas electorales, por lo que no hay medidas para sancionar lo que pudiera considerarse como una conducta ilícita por ciudadanos que utilizan estos medios de comunicación e interacción. Las redes sociales son una forma en que los ciudadanos pueden participar en la vida política nacional, o resulta injusto que quien las utiliza pueda esconderse en el anonimato. Ahora vamos a presentar a nuestro equipo a favor de la Escuela Superior de Economía del Poli. Nos acompaña Sebastián, Adrián y José Luis. Vamos a ver y conocer un poquito más de ellos. Tengo 21 años, estudio el séptimo semestre de la licenciatura en Economía en el Politécnico Nacional. Decidí estudiar Economía porque me gustaría en algún momento influir en la política económica de nuestro país. Tengo 24 años, estudio en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Las cosas que más me gustan hacer, leer de los diversos autores y contrastarlos. Se me hace una buena carrera con un amplio espectro. Tengo 22 años de edad, estudio el séptimo semestre en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Estudié la carrera en Economía porque la considero una herramienta indispensable y necesaria para entender la realidad y así mismo transformar. Y ahora vamos a conocer a los integrantes del equipo en contra. Ellos son de la UAM Iztapalapa. Nos acompañan Alejandro, Rodrigo y Diego. Conozcamos un poquito más de ellos. Tengo 23 años, estudio en la carrera de Ciencia Política. Decidí estudiar esta carrera porque quería ver cómo el Estado influía en la sociedad y en la toma de decisiones. Tengo 21 años, soy estudiante de la licenciatura en Ciencia Política. Yo decidí estudiar esta carrera porque me preocupan los problemas de México. Tengo 22 años, soy estudiante de Ciencia Política y me gusta escribir. Yo decidí estudiar Ciencia Política porque es una actividad fascinante. Pues ha llegado el momento de entender cómo funciona la mecánica de este programa. Vamos a ver esta pequeña cápsula. En esta primera ronda, inicia el equipo a favor y tendrá 1 minuto y medio para exponer y argumentar la postura del equipo sobre el tema. Al término de sus argumentos, un representante del equipo contrario podrá interrogarlo en un tiempo mínimo de 1 minuto y máximo de 2. Esta dinámica se repetirá cuando sea el turno del equipo contrario. Es tiempo de presentar a quienes van a calificar. Nuestro jurado lo conforman la licenciada Diana Islas. Ella va a calificar la expresión verbal y no verbal. La doctora María Eugenia Vázquez Laszlo, ella va a calificar la argumentación. Y como juez invitado nos acompaña Enrique Davis. Él va a calificar la veracidad y calidad del contenido. Vamos a confirmar las posturas. El equipo a favor del uso de las redes sociales en procesos electorales es el equipo del Poli. Y el equipo en contra es el equipo de la UAM. Por favor, Sebastián, Diego, pasen aquí al frente. Muy bien, que se den la mano. Te voy a explicar. Tienes 1 minuto y medio para plantear tus argumentos. ¿Listos? Habla de frente. Bien, el uso de las redes sociales en los procesos electorales. Todos sabemos que las redes sociales siempre han funcionado para fortalecer el intercambio de información y el vínculo entre los individuos. Específicamente en los procesos electorales, las redes sociales han servido para fortalecer no solo este vínculo entre los individuos de a pie, entre los ciudadanos de a pie, sino que han servido también para fortalecer el vínculo entre el ciudadano y el político y entre el político y el ciudadano. En ese sentido, las redes sociales han servido también para que al momento de fortalecerse el vínculo del ciudadano y el político, se fortalezca también la participación del ciudadano en política y se interese cada vez más. Sabemos que los ciudadanos cada vez participan más en una red social y que cada vez participan más también en estas redes sociales con temas de política y con temas del entorno nacional o internacional que les interese. Tenemos casos también en los cuales las redes sociales funcionan para poder generar cambios o demostrar cosas que no nos estén gustando de nuestra política nacional o internacional. El claro ejemplo está en Egipto, por ejemplo, la primavera árabe, y que surgió precisamente y que se fortaleció por las redes sociales. Y también tenemos cómo se utilizan las campañas políticas con Barack Obama en la campaña de 2008, fortaleciéndose también gracias a las redes sociales, dejando de lado los medios tradicionales. Tiempo. Muy bien.
Bien, Diego, ahora tú tienes que ir con tu equipo para hacer tu estrategia de cómo van a cuestionar al equipo a favor. Pasa, por favor. En el caso de Sebastián, tiene hasta cierto punto tiene buena fluidez, expresión corporal, digamos, muy básica. Muy bien, Diego, ahora tú tienes 2 minutos para cuestionar a Sebastián y tú le vas a responder las preguntas que él te haga. Habla de frente. Bueno, tú me estabas hablando de fortalecimiento. Sin embargo, vamos a ver que el medio no juega un papel importante a toda la sociedad. Además de que el medio llega a una cierta determinado número de personas. Entonces, ¿cómo el medio de las redes sociales puede acercar a toda la población o va a llegar la información a las demás personas? Al igual que no toda la gente tiene acceso a una televisión, no toda la gente tiene acceso a la red social, en eso tienes toda la razón, pero independientemente de que no se tenga acceso o de que no todo el mundo tenga acceso a estas redes sociales, eso no quiere decir o eso no implica que no funcionen para este fin. Hablamos que en el INEGI en el 2011 se hizo un estudio que el 90% de la población tiene televisión y el 20% es el que tiene el acceso a Internet. Entonces podemos ver que el medio de comunicación sigue siendo la televisión y no las redes sociales. Sí, insisto, independientemente de que este medio sea menor en su consumo, el mismo INEGI indica que la tendencia del consumo de computadoras y de tablets y de celulares para consumo de Internet va a la alza, mientras que la de televisores va a la baja. En ese sentido también tú podrás demeritar el uso de las redes sociales, pero insisto, independientemente de que no todo el mundo tenga acceso, no quiere decir que no sirvan para poder difundir información. Además, estamos hablando de la parte política, que es una forma que el político no tiene la parte directa para hablar con el usuario, sino que tiene un equipo atrás de campaña que se va a encargar de eso. Entonces no hay una interacción directa como tal. Sí, el político va a tener su estrategia de redes sociales, al igual que tiene su estrategia publicitaria en televisión, pero sabemos y podrás ver en Twitter y en Facebook que los mismos políticos, por lo menos nacionales, tienen y manejan ellos mismos sus propias redes sociales. Ellos están en constante contacto con el ciudadano para saber cuáles son las demandas. ¡Tiempo! Muy bien. Pasen a sus lugares, por favor. La porra. Aplausos. Diego mantiene un volumen muy bajo, mantiene una posición muy insegura y por lo tanto no logra de manera convincente hacer que el auditorio entienda o se ponga de su parte. Ahora, por favor, pasa al frente, Alejandro, José Luis. Se dan la mano, ya conoces las reglas, tienes 1 minuto y medio para plantear tus argumentos. Habla de frente. Nuestra postura es en contra. Bien, lo que nosotros conocemos como las redes sociales relativamente son un fenómeno reciente. La primera vez que se usaron las redes sociales como tal para una elección, todos sabemos que fue en la campaña de Barack Obama, en 2008. Sin embargo, en 2012, ¿qué es lo que vimos con el uso de las campañas electorales en México? Lo que vimos fue una simulación y una repetición de lo que conocemos como el sistema político mexicano y la forma de hacer campañas, pero llevado al área virtual. Lo daré un ejemplo. Los acarreados. Ahora hay acarreos virtuales, los llamados bots. Durante la campaña vimos constantemente que las cuentas de los candidatos iban creciendo, algunas con seguidores reales, algunos con estos famosos bots. Lo que yo estoy llamando acarreo digital, acarreo virtual. ¿De qué sirve esta nueva oportunidad, estas nuevas plataformas que se podría innovar, se podrían hacer muchas mejoras al sistema democrático del país? Sin embargo, si vamos a estar usando las redes sociales para difamar, para tener candidatos que están pero no están, porque tienen una cuenta pero no responden, porque tienen personas atrás de ellos que son los que están haciendo los mensajes de una manera unidireccional y totalmente vertical, y no de una manera horizontal como funcionan las redes sociales. Esto es en donde todos contribuyen, en donde todos comentan y donde se genera el debate, lo cual los políticos y la campaña pasada no sucedió en ningún momento. Por esto consideramos que las redes sociales fueron pésimamente usadas. ¡Tiempo! Muy bien. Ahora, José Luis, tú vas a pasar con tu equipo para armar su estrategia. Pasa, por favor. Alejandro me parece que tiene un buen uso verbal, mantiene buen tono, buena fluidez.
En su caso, lo que me distrajo un poco fue que no controla sus movimientos corporales. José Luis, por favor. Te recuerdo, tienes 1 minuto para formular tu cuestionamiento y tú tienes que responder a sus preguntas. Habla de frente. Bueno, tú mencionabas una parte que es importante, la de los acarreados. Pero bueno, yo creo que ese sería un término algo subjetivo, porque tú cómo podrías saber con certeza si son acarreados o son personas que por convicción siguen a ese candidato. Los estudios que se publicaron durante la campaña demostraban que el problema con el uso de los bots es que era muy fácil de identificar, únicamente había que tener un poquito de cuidado al meterse. Al momento de generar los hashtags, tú podías revisar algún hashtag y podías ver cuentas con exactamente los mismos comentarios a favor de un candidato o en contra de un candidato, porque no solo eran a favor, sino también había en contra. Son muy fáciles de identificar y esa es una debilidad de los bots. Únicamente te metías a las cuentas, veías estas cuentas fantasmas que publicaban, pero eran de reciente creación, no tenían seguidores y únicamente publicaban a favor de un candidato o en contra de uno. Su tendencia era muy clara. Pasen a sus lugares, por favor. Quedó acorralado el refutador porque solo tuvo tiempo de hacer una pregunta y no tuvo la agresividad suficiente para interrumpir al orador y seguir atacando. Ahora vamos a escuchar los comentarios del juez invitado. Yo creo que los chavos estuvieron muy tímidos, no entraron en detalles y hablaban de redes sociales, pero no se enfocaban al tema de campañas electorales. Regular ese tipo de cuestiones resultaría una ardua labor. Sin duda tendrías que ver qué sí regular, qué no, cómo regularlas. Ya estamos en la segunda ronda de este torneo. Estamos hablando del uso de las redes sociales en procesos electorales. En esta segunda ronda, el participante del equipo a favor tiene 1 minuto y medio para hacer su exposición. Mientras tanto, los miembros del equipo contrario pueden tomar notas y planear sus preguntas. Cuando el participante haya terminado de exponer, un representante del equipo contrario tendrá 2 minutos para cuestionar a su oponente y este deberá responder. Esta dinámica se repetirá cuando sea el turno del equipo contrario. Y es el turno de Adrián. Pasa por favor aquí al frente. Alejandro, pasa también. Te recuerdo, muy bien, que se den la mano. Te recuerdo que tienes 1 minuto y medio para plantear tus argumentos. Habla de frente. Es cierto que en México existe una brecha tecnológica importante, pero sin embargo esta realidad no significa que la debamos aceptar. Si observamos las cifras de la Agencia de Internet Mexicana, al año 2005 la población que tenía acceso a Internet era de 17.2 millones. Al año 2011 existen 40.6 millones de personas que tienen acceso a este medio. Vemos un crecimiento de un 139% en su uso. Esto nos lleva a concluir que estas tasas seguirán manteniéndose en los años posteriores. Además a esto, hay que incluir que en el artículo 6º constitucional dice específicamente que el Estado garantizará a la población su acceso a una sociedad de información y comunicación mediante políticas inclusivas digitales, universales, con planes anuales y sexenales. Bien, frente a esto, esta realidad no desestima ni mucho menos debe de socavar las herramientas positivas que tienen las redes sociales para la participación ciudadana y para la consolidación de la democracia participativa. Cabe destacar que la democracia participativa no solamente supone que la gente exprese libremente sus opiniones, sino que también ésta se integre a la toma de decisiones, a la formulación de políticas públicas y a su misma reformulación, ya que las redes sociales permiten un espacio interactivo donde es posible generar acercamientos entre los partidos políticos, ya sean candidatos o bien los gobernantes y la ciudadanía, para así poder hacer contraste en propuestas, contribuir con argumentos o contribuir con críticas. La realidad de México es cierto. Existe una brecha tecnológica importante, pero no debemos aceptar esa realidad. Más en cambio debemos de revertirla y esto nos beneficiará no solamente electoralmente, sino en la vida social y económica del país. Muy bien. Pues ahora ve a consultar con tu equipo. Vaya, el estilo era más como de una campaña del gobierno a favor del tema, en lugar de que fuera una posición, digamos, ciudadana ante este tema. Alejandro, por favor, ya pasa. Te recuerdo que tienes 2 minutos para cuestionar a Adrián. Habla de frente. Bien, si bien el tema de la brecha digital o la brecha tecnológica es muy importante, en los próximos años ese no es el tema, ya que la televisión sigue teniendo una penetración de más del 90% a nivel nacional y además su influencia sigue siendo muy importante.
La cuestión con las redes sociales es, por un lado, la información. Si bien va a existir mucha información, ¿qué tipo de información es? La información que circula en las redes no toda es verídica, no toda es verdadera. Lo que se necesita es que los usuarios tengan en cuenta esto de contrastar la información, ya que no todas las fuentes son verídicas. Bueno, debemos partir del supuesto que el ciudadano es un ente responsable, crítico y que puede discernir la información. Información dudosa que al ciudadano llegue, él es capaz de poder discernir entre esta información y buscar fuentes fidedignas de la información y así contribuir compartiendo la información fidedigna en las redes sociales. Bien, para que las redes sociales tengan una influencia suficiente y su uso sea pertinente, la brecha digital tiene que ser, por lo menos como en Estados Unidos, que es arriba del 75%. El tema es, nuevamente repito, el uso. ¿Qué uso le estamos dando a esas redes sociales? Como ya lo mencioné, si se le va a dar un uso solamente para estar simulando y no para estar contribuyendo a lo que bien dijiste de la participación y de la democracia directa, eso sería muy beneficioso para la sociedad, pero ese no estamos viendo que sea el uso que se le está dando a las redes sociales. Claro, la realidad se muestra así. Hemos visto que anteriormente en los procesos electorales, los partidos políticos han desestimado su potencial de las redes sociales. Sin embargo, esto no es culpa de las redes sociales, sino de una poca cultura y madurez política por parte de los partidos políticos y de la sociedad en conjunto. Existe un círculo de política inmadura que hace posible o no hace posible aprovechar al 100% las herramientas que nos ofrecen las redes sociales. Entonces el tema es trabajar en la cultura y no en las redes sociales y en su uso. No, claro, las redes sociales serán una herramienta para que esta cultura potencialice la democracia en nuestro país. Tiempo, muy bien. Regresen a sus lugares. Un aplauso. Adrián se mantiene ecuánime. En el caso de Alejandro, le realiza las preguntas de una manera poco fluida. Por favor, Rodrigo, pasa al frente. Por favor, Sebastián. Sebastián. Muy bien. Te recuerdo, tienes 1 minuto y medio para plantear tus argumentos. Habla de frente. La tara principalísima de por qué es peligroso utilizar las redes sociales en procesos electorales es el anonimato. El anonimato permite, primero de cuentas, 2 fenómenos sumamente nocivos para los procesos electorales en este país. El primero de ellos, la creación, como lo señaló mi compañero Alejandro, de bots, acarreados digitales, personas que no existen, que son fomentadas por el partido político en cuestión o por el candidato en cuestión. La segunda, las campañas negras. La última reforma electoral, la reforma del 2008, la inteligencia de esa reforma, el espíritu de esa reforma era precisamente evitar la polarización, la confrontación de la que se vio objeto la sociedad mexicana en las pasadas elecciones, en las elecciones de 2006. César Cancino, un doctor en política, sostiene en su texto Homo Twitter que en las redes sociales, y particularmente en Twitter, se van a definir los procesos electorales del mañana. Yo creo que, revistiendo tanta importancia un hecho como ese, es necesaria su regulación y la responsabilidad en su uso. Si queremos evitar la polarización que se vive en la sociedad mexicana, si queremos evitar el lodo, las guerras de lodo y las campañas negras, es necesario regularlas. Es necesario responsabilizar a los anónimos de los hechos, de lo que acusan. La difamación es muy fácil y en redes sociales es el lugar más fácil para hacerlo. Muy bien. Ahora te recuerdo, pasa con tus compañeros para planear la estrategia. Rodrigo me pareció un orador, un debatiente consumado. Y esto definitivamente le da un gran plus a su equipo. Por favor, Sebastián, pasa. Te recuerdo, tienes 2 minutos para cuestionar al compañero del equipo contrario. Habla de frente. Bien. ¿Sabes en qué lugar se encuentra México en asesinato de periodistas? Sí, es uno de los primeros lugares y es un lugar sumamente peligroso. Ha habido casos en donde periodistas tuitean cosas, pero a veces lo hacen, estoy seguro que no lo hacen de una manera dolosa. Estoy seguro que reciben la información, ellos tratan de transmitirla y eso genera a la larga pánico. En ese sentido, garantizar el anonimato, ¿no crees que el anonimato sería una vía para que pudieran difundir no solo los periodistas, sino la gente, difundir su pensamiento sin tener miedo a cualquier represión? En este tema en particular, yo me dedico al periodismo. Yo trato de dar siempre la cara. Y hay medios informativos que han tomado cartas en el asunto. Pero es preciso definir ciertas cosas.
Una son los reportajes y el trabajo periodístico que se hace sobre el narcotráfico, que es particularmente donde se dan los casos del asesinato, y sobre los procesos electorales. Yo creo que siempre el que da y el que acusa en el periodismo es una regla, tiene que citar las fuentes y tiene que ser muy precavido con lo que dice, para de tal manera que sostenerlo ante público cualquiera. Hablaste de anonimato, eso. En segundo lugar, la guerra sucia. Insisto, ¿tú crees entonces que el ciudadano, estás dando por hecho que el ciudadano no es una persona crítica para poder discernir cuándo es una guerra sucia y cuándo de verdad se están dando argumentos en un debate o en una contienda electoral, y por lo tanto es incapaz de discernir y de por lo tanto votar con base en La guerra esto? sucia es un término históricamente mal empleado por tu parte. La guerra sucia se refiere al periodo de dictaduras en los que el Estado trataba de dar cuenta de los opositores. La campaña negra son las campañas que se dan en las campañas electorales. Yo creo que el ciudadano tiene las facultades y sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, es peligroso. A la larga genera descontrol y genera... ¡Tiempo! Muy bien, regresen a sus lugares. Un aplauso. Rodrigo sostuvo muy bien con el uso de primera persona su propia experiencia para defender sus puntos. En el caso de Sebastián, no lo hizo mal. Lamentablemente, a la hora de cuestionar a Rodrigo, no logra intimidarlo. Y ahora vamos a escuchar los comentarios de nuestro juez invitado. El segundo bloque fue el mejor, pero el problema que tuvieron constantemente es no relacionarlo en sí a procesos electorales. Creo que las redes sociales ahorita son importantísimas en cualquier medio de comunicación, en cualquier país. Debido a ellas, se puede generar una revolución. Ahí se presta como para hacer muchos ataques o hacer mucha política y propaganda negra. Pues ya estamos en la última etapa de este programa, las conclusiones. En esta tercera y última ronda, un integrante de cada equipo hará una exposición a manera de conclusión sobre el tema, y no podrán presentar nuevos argumentos, ya que al ser intervenciones finales no habrá refutaciones. La labor de estos oradores es principalmente de síntesis y reconstrucción. Cada uno tiene 2 minutos para convencer al jurado y al público sobre su postura y propuestas. Por favor, José Luis, pasa aquí al frente. Diego, pasa tú también. ¡Ay, qué emoción! Vas a empezar tú, tienes 2 minutos. Cuando te indique, comienzas. Habla de frente. Bueno, primero que nada hay que entender la diferencia de lo que es el uso de las redes sociales, bueno y malo. Regular las redes sociales en este sentido, censuraría en la libertad de expresión. Y esta libertad de expresión de ahí se derivan la opinión pública, el acceso a la información y todas estas situaciones. En esta cuestión es importante recalcar que por primera vez el público y el protagonista de las redes sociales pues es la opinión pública, y de que sí puede haber una participación ciudadana, ya sea, pero esta tiene que ir avanzando. La regulación tendría un problema antidemocrático, la regulación tendría un problema antielectoral, porque no se puede hablar de democracia si están regulando la libertad de expresión. Bajo ese esquema es importante también entender todas las cuestiones de cómo es que plantean las campañas los partidos políticos. Es muy importante en el sentido de que ellos son los que crean las campañas sucias. Entonces, la gente o la opinión pública no tiene la culpa de eso y tiene derecho a emitir su opinión pública de cualquier manera. Eso es todo por mi parte. Muy bien. Tenías más tiempo, pero decides ya concluir. Muy bien. Los chavos hablaron de diferentes temas, de redes sociales, pero no se argumentó el uso de redes en las campañas electorales. Tienes 2 minutos para plantear tus conclusiones. Habla de frente. Bueno, vamos a empezar a ver el problema que ustedes dieron, ¿no? Lo de la MISIPI. No fue en 2011, fue en 2012, el 17 de mayo. ¿Por qué tocó esta parte? Los 40.6 millones de usuarios de Internet no fijan una postura de votaciones directas. Además, también hay que ver que esos 40.6 millones de mexicanos si cumplen la mayoría de edad y tienen el derecho a votar. Tú me estás hablando de democracia.
creo que en México se vive en un estado de derecho, donde hay leyes y donde se tiene que acatarlas como tal. Nosotros estamos a favor de una regulación. ¿Por qué? Porque el usuario cae en una parte del libertinaje virtual. ¿Por qué? Porque se empieza a cuestionar al candidato, pero también puede hacer una campaña sucia e involucrar y ser una forma muy cíclica. Entonces empezamos a ver ese problema, que la mala información que tampoco las redes sociales da es que es veredigna. Entonces puede haber un mal manejo de esa información. Además, este Estado de Derecho quiere esta regulación. ¿Por qué? Que se respeten las leyes constitucionales, pero que también se acate también el individuo en privado. Bueno, además, la COFIPE en 2008 acata que las redes sociales no eran importantes. Empezamos a ver un problema también social y económico, que también hay un retraso también en nuestras redes sociales. Entonces, para también, como ya lo hemos mencionado, los likes o los follows no representan también esa votación directa o esa participación directa. Es cuestionable también que el individuo realmente tenga ese fomento a la política, porque, por ejemplo, el 40.6 que ya he mencionado no quiere decir que ellos vayan a jugar un papel imperante o que vayan a saber esa información. ¡Tiempo! ¡Muy bien! No logra que la gente recuerde o note alguna diferencia con respecto a su participación en el debate pasado. Lamentablemente se nota un poco la diferencia después de que habla Rodrigo a cuando llegamos a la conclusión. El equipo pierde un poco la fuerza que Rodrigo había ganado. Aquí tengo las calificaciones de nuestro jurado de casa. Y bueno, voy a empezar por los compañeros del Poli, de la Escuela Superior de Economía. ¡Que se escucha la porra! Nuestra juez Diana Islas les dio una votación de 31 puntos y nuestra juez María Eugenia Vázquez Láslop les dio una votación de 27 puntos. Necesitan más sustento de bibliografía, no solamente datos duros de lo que pasó, sino de lo que puede suceder. Y ahora voy a dar a conocer la votación que dieron nuestro jurado de casa al equipo de la UAM Iztapalapa. Diana Islas les dio 36 puntos y María Eugenia Vázquez Láslop les dio 32 puntos. En el caso de Rodrigo es necesario que ayude a coachear a sus compañeros. Alejandro también controla un poco sus movimientos y que ayuden también a Diego a mejorar su fluidez, sobre todo su dicción y su volumen. Y ahora vamos a escuchar qué tiene que decir nuestro juez invitado. Creo que tuvieron un poco más de argumentos los de la UAM Iztapalapa, a diferencia de la Escuela de Economía del Politécnico. Pues la sumatoria de los puntos para el equipo del Poli, de la Escuela Superior de Economía, es de 72 puntos. Mientras que para el equipo de la UAM Iztapalapa es de 87 puntos. El equipo ganador es el de la UAM Iztapalapa. Un aplauso para ambos equipos porque hicieron un trabajo excepcional. Pasen aquí al frente, pasen aquí. Y pues con esto nos despedimos. Los esperamos la próxima semana. Yo soy Jorge del Villar. Nos defendimos bien, contraargumentamos bien. Necesitamos ser más estructurados e ir al punto directo. Y trabajar lo más que se pueda para dar todavía un mejor desempeño. Poner nuestra atención en las escuelas privadas, para ir desapareciendo ese mito de que las escuelas públicas no están al mismo nivel que las privadas.